La semana pasada empecé a pensar en la abuela, que siempre nos estaba diciendo que éramos engendros del diablo, y cuanto más pensé en ello, más convencida quedé de que ella tenía razón. Yo no hubiese debido nacer. Soy mala. Cuando Cory murió, a causa del arsénico que había en los pastelitos azucarados que nos daba la abuela, yo hubiese debido morir también. Vosotros pensabais que no lo sabía, ¿verdad? Creíais, cuando me veíais sentada en el suelo, en un rincón, que no oía ni me enteraba de nada, pero yo veía y oía. Aunque entonces no creía que fuese verdad, ahora lo creo. Gracias, Katy, por ser una madre y la mejor de las hermanas para mí. Y gracias, Chris, por haber sustituido a mi padre y sido para mí el mejor hermano después de Katy. Fragmento de la obra Pétalos al viento de B.C. Andrews. Esto es Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem y este es el episodio número 53, titulado Pétalos al viento, la metáfora y la secuela perfecta. Bueno, ya tiene algo de tiempo que les hablé acerca de Flores en el Ático, igual por supuesto de B.C. Andrews, y fue un libro que no solamente me cautivó a mí personalmente, sino que fue una historia que sí cautivó muchísimo en su momento, porque hay que pensar que es más o menos de los 70s, si no estoy mal. Y pues la historia es bastante escandalosa. Incluso siento que si se hubiera escrito hoy en día seguiría siendo bastante escandalosa por los temas del incesto, de la violencia y demás cuestiones que se abordan a lo largo del primer libro. Siento que aún hoy en día sería bastante escandaloso y creo que aún resulta bastante escandaloso. Solo que creo que fue mucho más en su momento porque mucho está arraigado al tema religioso, no tanto político o familiar. Sí es algo que tiene peso, pero en realidad lo que tiene muchísimo más peso en la historia es sin duda la cuestión religiosa. Y por lo tanto, pues nos sorprende que el libro se haya vendido tan bien desde ese momento. Pero yo ya les decía, ese libro es la primera parte de una saga. Si yo soy completamente sincera, puedo decir que yo no soy una persona que le gusten mucho las sagas, porque siento que tiende mucho a comparar un libro con otro o simplemente se estiran demasiado las cuestiones tanto argumentales como el carácter de los personajes se empieza a degradar poco a poco, porque muchas veces considero que el proceso de escritura pues se sabe que es bastante complejo y pues en este sentido escribir sagas es quedarte en el mismo mundo por mucho tiempo y cuánto puede explorarse sobre ese mismo mundo. A veces eso termina por un poco degradar la historia original o que se empiece a perder la línea principal de la historia. Y bueno, una vez dicho esto, puedo comenzar diciendo que Pétalos al viento, que es la segunda parte de la saga como la conocemos, Dollan-Janger, es una saga que sorprende gratamente. Y no solo eso, sorprende gratamente cómo
V.C. Andrews decide tirar de los hilos de la historia original, que de por sí ya era bastante potente. La premisa de Flores en el Ático ya es bastante poderosa como para llevarla más allá y arriesgarse, porque finalmente era arriesgarse con una historia que pues sí es mucho más corta que la anterior. No estoy completamente segura de cuántas páginas sea el primer libro, pero creo que Pétalos al Viento es la mitad o poco más de la mitad de volumen de lo que fue Flores en el Ático. Y aún así desarrolla muy bien todas las historias y sobre todo, que creo que es lo que pasa con las sagas y por eso no soy muy fan de leer sagas, que toma muy bien las historias de los personajes, historias que por supuesto nosotros ya conocemos, y creo que algo que me gusta muchísimo de este libro es que es muy humano en muchos sentidos. El anterior siento que se enfocaba mucho más en la historia como línea principal que en los personajes. Este libro en particular considero que se forma a través de los traumas que dejó todo lo que ocurrió en la primera parte. Porque obviamente esto ya es sabido, voy a dar spoilers, que no solo es una costumbre en el podcast, sino que el libro tiene ya más de 40 años, me parece tiempo suficiente para que ya no cuente como spoiler. La razón de que ocurran tantas tragedias y tantas malas decisiones alrededor de los personajes es la cantidad de traumas que dejó el primer libro, y por eso me gusta mucho el título de este, porque Flores en el Ático como tal, hay una parte en el libro en la que explica, o más bien trata de explicar por qué se llama Flores en el Ático, que si recuerdan, se los comenté en el episodio pasado. Ellos estaban encerrados en el ático y como para darles un cambio de ambiente, un poco de alegría a sus hermanos pequeños, hacían flores de papel y las pegaban en todas partes, como para darle un toque diferente. En este libro yo no recuerdo ningún momento en el que explique por qué se llama Pétalos al Viento. Y esto es muy simple, porque no lo necesita. En cierta medida podríamos decir que Flores en el Ático es la representación de una esperanza. Porque eso es lo que finalmente trataban de darles a los hermanos más pequeños. La esperanza de ver la luz algún día, que era principalmente lo que a ellos más les consternaba, que los niños ni siquiera pudieran salir a jugar. Y a mí me parece muy interesante que el segundo apropiadamente se llame Pétalos al Viento, porque no solo se va desgajando la esperanza que ellos tenían en la primera parte. Como vemos, esa esperanza se transforma en un infierno en la primera parte, sino que además este libro es donde llegan y aparecen todas las verdades y todas las mentiras dichas en la primera parte, además de los problemas emocionales, los traumas, las malas decisiones y los fantasmas de ese pasado
en el que ellos estuvieron encerrados por 3 años. Esto me resulta muy inteligente, es una decisión muy bien hecha, que se llame Pétalos al viento, porque precisamente todo lo que ocurre en la segunda parte es consecuencia de lo que ocurrió en la primera. Vamos a hablarlo un poco menos en lo general. La primera que quiero hablar, y es la historia que realmente a mí más me impacta, la historia de Carrie. Si recuerdan, Carrie era una de las hermanas pequeñas, que de hecho no recuerdo si era melliza o gemela de Corey, el niño que murió en la primera parte, víctima del arsénico con el que los alimentaron. Y la historia de Carrie siento que se deja un poco de lado normalmente, porque finalmente este libro está narrado a través de la voz de Katy, por lo que mucho se centra en el drama todavía entre Katy y Chris y la vida personal de Katy en particular. Carrie pasa a segundo término y eventualmente esto también repercute en lo que ocurre con ella. Carrie en este libro se suicida, víctima del arsénico que ella misma se da, a causa de visualizarse aún bajo el montón de traumas que le generó estar encerrada en el ático. Primero que nada, ella sufre discriminación porque al ella no haber estado en contacto con la luz, no haber tenido los recursos apropiados cuando estaba en etapa de desarrollo, ella es mucho más bajita de lo que debería ser. De hecho, a lo largo del libro, mucha gente cree que es una niña, cuando ella ya, creo que en el libro tiene 20 años. Y una de las cosas que ocurre es que muchos lo siguen tratando como si fuera una niña. Y ella en algún momento se queja de que ya no es una niña. Simplemente pues es, otra vez volvemos a lo mismo, es consecuencia de que tratan de darle la niñez que se le arrebató. Pensando en que pues ellos literalmente crecieron en el ático. En este sentido creo que Carrie y Corey, en su caso, pues son los que más sufrieron, podríamos decir. En cuanto a su desarrollo, Corey pues finalmente no vive más allá del primer libro. Y Carrie se ve ante las culpas de la abuela, el tema de la religión estaba muy en su entorno, por lo que pues ella se culpa de estas cosas. Y además hay un momento muy traumático para ella en el que ella se encuentra a su madre porque ella la recuerda, y Corinne, que ha formado una nueva vida alejada de sus hijos, importándole muy poco realmente lo que fue de ellos, la rechaza, le dice que está confundida, que ella no tiene hijos. Y pues Carrie tiene muchos daños emocionales debido a esto. Es la historia que más me impacta porque cuando se suicida les deja una carta y tiene demasiadas cosas. Este personaje creo que es uno de los mejores desarrollados en esta parte. Porque Carrie parecía tener una vida feliz y al final todos los traumas vienen en un solo golpe y es lo que terminan con ella. Del lado de Katy y Chris, y esto lo digo de esta manera porque creo que los dos se mimetizan mucho, porque tanto Katy como Chris, llegados a un punto después de
confrontar su realidad con lo que vivieron, que obviamente este contacto que tuvieron del incesto pues cambió su relación hermano-hermana, evidentemente. Llegados a un punto, llegan como a un acuerdo en el cual van a seguir con sus vidas, van a dejar de buscarse tanto, van a verse realmente como hermano y hermana. En este proceso, pues tanto Chris trata de rehacer su vida, está por casarse, va a ser doctor después de tanto tiempo. Katy del mismo modo, sigue con sus clases de ballet, ahora ya profesionalmente. Pero lo que ocurre con Katy, por ejemplo, es que tiene muchos enredos amorosos y toma muchas malas decisiones, me parece, porque lo que ocurre particularmente con ella es que en realidad solo está huyendo de la idea de amar a su hermano. Siento que esto no ocurre tanto con Chris, porque en realidad Chris solamente tiene una novia, me parece. Mientras que Katy se enreda con la persona que los acoge. Después se involucra con uno de los bailarines y esta relación es demasiado tormentosa, violenta. El hombre es celoso y francamente desagradable, pero Katy se aferra. Esta relación me parece que es el ejemplo perfecto de cómo Katy se aferra a ella continuar su vida, a demostrar que ella no es la pecadora de la que tanto le habló la abuela. Y finalmente esto no ocurre. Chris es el que más insiste en que vuelvan a tener un encuentro. Katy todavía tiene fantasmas de lo que ocurrió y siente culpa. Hay una parte en la que no queda completamente claro si es fantasía de Katy, si sí ocurrió en la vida real, en la que ella asegura que tuvo un sangrado en una audición, y bueno, en un enredo por ahí, una mujer le dice que ella sabe que tuvo un aborto de el hijo que iba a tener con su hermano. Y pues Katy como que se queda un poquito traumada con esta idea de que su pecado es de alguna manera público, ¿no? Mientras que le insisten que no, que eso no fue un aborto. Como que no queda del todo claro. Que esto también es representación del fantasma del pasado. Del lado de Chris, siento que él, aunque no tiene tantos tropiezos amorosos como Katy, la relación que tiene en realidad es más por conveniencia. A mí me parece que eso es más de ese modo. Chris es el que está más aferrado a que continúe su relación con Katy. Katy le huye constantemente. Y pues al final lo que ocurre es que una vez que Kerry ha muerto, parece que solo queda deshacer el pasado. Y para Katy la única manera de deshacer el pasado es acabar con el presente. Acabar con la casa que tanto los atormentó y las personas que viven en ella. Katy se enreda con el actual marido de su madre. Se termina enamorando de él. Se venga de la abuela. Descubre que Corey en realidad jamás lo enterraron.
descubre todas las mentiras y todos los escándalos de Foxworth Hall. En realidad, el final es demasiado caótico. Tienes que procesar demasiada información. Pero funciona muy bien. No se siente pesado ni que esté escupiendo cosas nada más por escupirlas. Como que todo tiene un porqué. Y al final, irónicamente, lo que ocurre es que a Katy y a Chris no les queda otra más que ser lo que ellos ya eran, que era una pareja. Pero todo esto fundado en más mentiras, fundados bajo un apellido que no es el suyo, bajo unos lazos y unas historias que no son las suyas, y bajo hijos de relaciones que tampoco eran las suyas. Por lo tanto, lo que ocurre es que la esperanza con la que tanto vivieron y por la que tanto lucharon en la primera parte, y yo creo que también es un poco la relación fraterna que llevaban, los valores inquebrantables que tenían, todo eso se vuelven los pétalos y poco a poco se van desgajando. Poco a poco, todo eso de lo que tanto huían, todo eso que tanto los estaba atormentando, tanto el pasado como lo que ocurre en el presente, también a causa del pasado, todo eso se va desprendiendo. Parece, es lo que deja el segundo libro, que los fantasmas se han difuminado, porque este libro pues tiene como que su final feliz, entre comillas. Sin embargo, todavía deja fantasmas del pasado, todavía deja los traumas, todavía deja la semilla de lo que fue la religión, y la religión que es la representación de la abuela, sigue un poco ahí. Y no solo eso, sino que es uno de los grandes temores de Katy, volverse su abuela, volverse su madre, sobre todo ahora que ella es la figura materna. Y el final pues nos deja un poco bajo la conciencia de que Katy se puede volver su madre. Porque del mismo modo, y yo creo que esto también es algo que ocurre en el libro, que no te lo dice realmente, cuando Corinne explica su versión de los hechos, ella lo hace y ella sigue insistiendo que ella lo hizo por ellos, porque tuvieran una vida mejor. Ella sigue creyendo que lo que hizo tuvo consecuencias generosas para sus hijos, que ella lo hizo para que ellos fueran mejores, para mejorar sus vidas. Y Katy, directa o indirectamente, tiene estos mismos temores, que ella, queriendo hacer lo mejor por sus hijos, ahora que son pequeños, que ella no tenga la fuerza para no volverse su madre. Y eso también es parte de los pétalos que se siguen desprendiendo. Lo que me gusta de esta secuela, ya para terminar, es que no solamente toma la historia de la primera parte, sino que crea una serie de historias, algunas sí a base de lo que ocurrió en la primera parte, pero trae también muchas otras historias nuevas y que pues sí son bastante poderosas. Me gusta el desarrollo que tienen los personajes, por ejemplo, Katy y Chris, que pasan de ser adolescentes a ser adultos, Kerry, que pasa de ser niña a ser adolescente, a ser adulta.
Me gusta mucho el desarrollo que tienen los personajes y que son conscientes de lo que pasa. Y sobre todo este desengaño de creer que Kerry no sabe lo que pasó cuando ella lo tiene muy presente. Y si bien pues la historia ya no te sorprende tanto como la primera parte, sí hay cosas muy fuertes y que sí te sorprenden. La muerte de Kerry es una de ellas. Pero ya no te impactan tanto los temas, volvemos a lo mismo, los temas siguen siendo escandalosos. Que se cuestionen realmente que si se aman, ¿por qué no pueden estar juntos? Y toda esta cuestión, si realmente la abuela tenía razón o no, la abuela que representa la iglesia. Y hasta dónde puede llegar la, entre comillas, bondad maternal. Este amor maternal que les fue negado o que se traduce o se codifica de otra manera. Sobre la historia, además, hay una adaptación que se hizo, creo que en el 2014. Y la adaptación es buena. Siento que es más fiel que la primera. Les conté qué problemas tenía yo con la adaptación de la primera. Que pues no se veía el acto como realmente ocurrió en el libro. Y creo que Pétalos al Viento es más fiel al libro. Obviamente hay muchas cosas que no ocurren por el volumen y todo eso. Me gusta mucho que sí se toma este asunto de que Kerry no se desarrolla apropiadamente y la actriz que hace a Kerry realmente se ve más pequeña. Eso me gustó mucho. Los actores y bueno, creo que hay unas cuantas cosas que cambian. Me gusta que se retrata cómo es la relación de Katy con Julian, que es el bailarín. Se suprimen un par de cosas, pero creo que funciona de todas maneras para tener la esencia de la historia. La actriz que hace Corinne, otra vez, muy bien, se ve excelente. El aspecto trastornado del personaje me gusta muchísimo. Y creo que esta adaptación es mucho mejor porque sigue casi todas las historias. No estoy segura en este momento de qué tanto se retrata acerca de la historia de Katy y Paul, pero creo que en general los traumas, las constantes seducciones de Chris, los problemas que tiene que enfrentar Kerry, el encuentro con su madre, todo esto me parece muy bien hecho. Así que la película muy recomendable. Si ya la han visto o si ya han leído el libro, pues como siempre, déjenlo en los comentarios. Si están en YouTube, los leemos desde ahí. Si están en cualquier otro lado, los podemos leer por Facebook como Nom de Plume, por Twitter como @aedem_lead, o nos pueden escribir también por el correo electrónico que es nomdeplume.lead@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Y bueno, sin más que decir por el momento, esto sería todo por el episodio de hoy. Esto fue Nom de Plume, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas,
no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.